Buenos días a todos, sean bienvenidos a Desarrollando Conocimientos. El tema que veremos el día de hoy es cómo aplicar los tipos de fuente, color y tamaño a los textos en Word, utilizando como referencia un ejercicio simple. Sin nada más que decirles, comenzamos. En el video anterior, para quien no lo haya visto, indiqué cuáles son las pestañas y los apartados en Word. También vimos las opciones del apartado fuente. Bueno, con esto en mente, vamos a comenzar realizando los siguientes pasos. Comenzaremos colocando los nombres y apellidos completos con iniciales mayúsculas. El paso 2 es seleccionar el párrafo colocando el puntero en el margen izquierdo. El párrafo va a ser el texto que acabamos de colocar. Recordemos que párrafo es un conjunto de texto que es separado por líneas en blanco. Por ejemplo, vemos que cada paso que tenemos aquí está separado por una línea en blanco. Entonces entendemos que esto es un párrafo, al igual que con los demás. Ahora bien, el margen en Word es un espacio en blanco, desde donde empieza la hoja hasta donde empieza el contenido de la hoja. Por ejemplo, este texto. Este texto es el contenido y el espacio en blanco del lado izquierdo y derecho es el margen en Word. Si no tenemos visible el margen en Word, entonces podemos activarlo dando clic en la pestaña Vista. Seguidamente seleccionaremos Regla y ahora podemos ver cuál es el espacio de contenido. Es el espacio que tenemos acá marcado en las reglas de blanco con relleno blanco y el margen que no tiene relleno. Entonces entendemos que este espacio en blanco que empieza desde donde está la hoja hasta donde empieza el contenido, en este caso ese texto, es el margen. Y el margen izquierdo sería este. Ok, solamente debemos de colocar el puntero encima del margen. Claro que debe de ser a la par de la línea que queremos seleccionar. Basta con un solo clic. El tercer paso es utilizando las opciones del apartado portapapeles. Recordemos que este es el apartado portapapeles, conjunto de opciones similares. Muy bien, recordando que este es el apartado portapapeles, vamos a copiar y pegar 10 veces. Solamente basta un clic en copiar y luego vamos a estar pegando 10 veces clic en pegar. Bien, continuamos. Ahora bien, tenemos que aplicar como cuarto paso el formato. Cuando hablamos de formato nos referimos al que formato es un conjunto de características técnicas y de representación de un texto, un número, un objeto o un documento. Viéndolo de una forma un poquito más sencilla, si hablamos de formato de texto, nos referimos al tipo de fuente, al color y al tamaño. Si hablamos por ejemplo de formato de números, pueda que estemos hablando por ejemplo del formato de el punto decimal o la coma decimal. En diferentes países se maneja ya sea el punto o ya sea la coma como símbolo decimal. Por poner un ejemplo, en Guatemala se utiliza el punto como decimal. En España, por ejemplo, se utiliza
la coma como símbolo decimal. El formato también se puede ampliar un poquito más, hablando por ejemplo de las monedas. El formato de la moneda de Guatemala es el quetzal. El formato de la moneda de España es el euro. En este caso también tenemos formatos a objetos. Si insertamos por ejemplo una forma y la seleccionamos, vemos que automáticamente tenemos una pestaña adicional llamada formato, que nos permite aplicarla y personalizarla a gusto de la persona. Por ejemplo, cambiarle el relleno de la forma, el contorno o colocarle efectos. Todos estos cambios de personalización son llamados formatos. En el texto, como dijimos, el formato que vamos a aplicar es tipo de fuente, color y tamaño. Bien, estos tipos de fuente, colores y tamaño son los que indica el folleto. Para quienes no tienen el folleto, pueden colocarle pausa al video y ver esta imagen. Estos son los formatos que deben de aplicar para este ejercicio. El tipo de fuente que colocaremos es Verdana. Para colocar el tipo de fuente Verdana lo podemos buscar en el listado de forma alfabética, recordando que está en la V, su inicial es la V de Verdana y por lo tanto estará hasta abajo del listado. Verdana, acá está. Muy bien, lo seleccionamos dando un solo clic. Seguidamente tenemos otra forma que es utilizar el campo de búsqueda. Podemos colocar Verdana y como vemos se autocompleta. Simplemente daremos enter y listo. El color de fuente es verde olivo. En color de texto vamos a dar clic en la lista desplegable y seleccionaremos el color verde olivo. Bien. Ahora, con el tamaño, de igual forma tenemos el listado desplegable, pero vemos que la cantidad que necesitamos es 13.5, no está en este listado, entonces debemos de colocarlo de forma manual. Vamos a colocar 13.5. Si por alguna razón no nos funciona y nos lanza un mensaje de no es un número válido, esto se debe, recordemos, porque el formato de número es diferente y si él no funciona con el punto decimal, entonces deberá de funcionar con la coma decimal. Si no les funciona con el punto, entonces lo cambian por una coma para que les funcione. Y listo. Esto se debe a que el formato que tienen activado quizás tienen el formato de un país diferente. De igual forma se seguirá aplicando los formatos con los siguientes tipos de fuente, colores y tamaños, recordando que es solamente un cambio por línea.